Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es hacer el cierre de lo que fue el trabajo práctico de la unidad 1, en el cual estuvimos hablando de organización viable, y yo lo que les pedí es que ustedes buscaran ejemplos de organizaciones que ustedes consideraran viables y explicaran el motivo por el cual lo consideraban así. Viendo el resultado del trabajo que realizaron, ustedes van a poder observar que hay muchísimos tipos de organizaciones y en los ejemplos que ustedes pusieron hay organizaciones nacionales, hay multinacionales, hay pequeñas organizaciones que son simplemente de una localidad y otras que son empresas muy grandes. La viabilidad no tiene que ver con el tamaño de la organización, sino que tiene que ver, según Etkin, con tres conceptos, que son el concepto de recursividad, el concepto de reflexividad y el concepto de aprendizaje. Cuando una organización cumple con estos tres conceptos, significa que ha logrado ser viable. Viable significa que es una organización que perdura en el tiempo y que además tiene proyección de seguir perdurando porque se la considera como autosustentable. Es una organización que logra la autoorganización, es decir, la adaptación rápida a los cambios del ambiente. Como les dije hace un ratito, se logra esto gracias a tres conceptos. El concepto de recursividad, que se refiere a que una organización, ante un inconveniente, ante una crisis, ante alguna problemática que tenga, es necesario que siempre mantenga su identidad. ¿De qué forma? Tratando de volver siempre a las bases constitutivas, a ese motivo por el cual la organización fue creada y que le marca un diferencial con respecto a otras organizaciones, ¿sí? Esa organización funciona y existe por este motivo, y lo que se plantea con la recursividad es que las organizaciones deben volver a sus bases constitutivas para resolver los problemas siendo ellas mismas. Como les decía, el concepto importante acá es identidad. Cuando una organización pierde identidad, cuando pierde recursividad, lo que va a estar haciendo es romper con la viabilidad, deja de ser una organización viable y pasa a ser una refundación de la organización. Es decir, se transforma en una organización nueva. Imagínense ustedes, si ustedes tienen ciertas características que son distintivas y propias de cada uno de ustedes, si ante un problema o alguna acción que requiera una reacción de su parte, ustedes cambian su forma de ser, van a dejar de ser ustedes mismos y van a pasar a ser otra persona. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de recursividad, ¿sí? Mantener las bases constitutivas, principalmente aquellas que le dan identidad a la organización, y que esas bases y esa identidad se vean reflejadas en las acciones de la organización. Por otro lado, hablamos de reflexividad. Acá es un concepto un poco más sencillo, porque tiene que ver con una mirada interna, una mirada propia de la organización, una mirada autocrítica, que luego lleve a la reflexión de ver dónde estamos parados, qué cosas hacemos bien, cuáles son nuestras debilidades. Ahí van a ver que hay un montón de elementos que sirven para poder llevar a cabo este tipo de análisis, elementos que vemos más adelante en la materia, que tienen que ver con, por ejemplo, el análisis FODA, la cruz de Porter. Son todas herramientas que nos van a servir para ser reflexivos, para tener una mirada propia y una mirada autocrítica que luego llegue a conclusiones que nos permitan ir mejorando como organización. En tercer lugar, fundamental, el aprendizaje. En tiempos como los que vivimos, en los que el cambio es la única constante que podemos observar, es muy importante el aprendizaje. El aprendizaje propio y el aprendizaje de terceros. No se aprende solamente con la experiencia propia, porque imagínense ustedes, si uno intenta siempre aprender con la experiencia propia, tiene que golpearse contra las paredes para a partir de ahí aprender. Una empresa, si se golpea mucho con las paredes, termina desapareciendo. Entonces, tiene que ver con el aprendizaje de la propia organización y también con el aprendizaje a partir de la observación. Ahí también entra una característica reflexiva del entorno, del resto de la industria, de otras organizaciones más grandes. El aprendizaje que se puede obtener a partir de los ingresos del personal a la organización, ¿sí? De gente nueva, que venga con nuevas ideas. Todo eso nos va a permitir flexibilidad y nos va a permitir una mejor adaptabilidad al entorno e inclusive poder adaptarnos poder marcar en algunos casos las reglas de ese entorno. Cuando yo genero una innovación, cuando genero algo nuevo, algo que hasta el momento no estaba, y después el entorno lo empieza a acaparar y a aceptar,
yo lo que estoy generando es los cambios en el entorno que después van a repercutir tanto en mi organización como en las demás. Esto obviamente sí se logra con empresas grandes. Una empresa muy pequeña difícilmente logre un cambio en el entorno, pero sí uno puede ir aprendiendo continuamente, ¿sí? Y lo que apunta Edkin es que las organizaciones tienen que aprender, tienen que analizarse y tienen que también mantener una identidad. Con todo esto, construimos una organización viable, una organización que logra perdurar en el tiempo. El trabajo que ustedes realizaron realmente estuvo muy bien. Habrán visto que ejemplos hay muchos, así que pueden adoptar cualquiera de estos ejemplos y espero que con esta breve explicación ya podamos dar por cerrado el tema y quede todo más claro. Les mando un saludo a todos y espero que sigan muy bien.